Y ahora este sueño, Carlos, de estar en la Cámara de Diputados de la Nación, ¿cómo te va? Gracias por llegar a tu No, canal, al revés, un gustazo siempre por tener las puertas abiertas y ser generosos y respetuosos con el mejor oficio del mundo, que es ser periodista. Ser respetuosos en estos tiempos no es sencillo con el oficio, de intentar escuchar al que tiene ganas de decir cosas. Sí, estamos muy contentos porque nosotros creemos, del Frente Social y Popular, sacamos 92.075 votos. Queremos ampliar esto, nuestro sueño es llegar a 150.000 votos en octubre, pero para eso nos tienen que votar el 13 de agosto, porque si no nos votan el 13 de agosto, claro, estamos no en octubre. Pasa, porque los que tienen interna y los que no tienen internas, tenemos que todos superar están obligados los 50.000 votos. Superar los 50.000 votos. Claro, para ser diputados nacionales, para ser ¿Qué candidatos. ¿Qué porcentaje sería del padrón que hay? 3%. El 3% de los votos válidos emitidos en todas las categorías. En la categoría de diputados. De concejales tenés en algunas ciudades 1,5%. Ah, bien. Nosotros tenemos el doble. El 3%, así pero del padrón. 50.000 votos 50.000 para pasar votos a las como generales. mínimo, para pasar a las generales. Así que le pedimos la gauchada a nuestro pueblo que nos vote si está por lo menos conforme con lo que nosotros dijimos que íbamos a hacer, que íbamos a laburar mucho. Somos los diputados que más proyectos hemos presentado en la provincia en un año y medio. Yo llevo 356 contra diputados que han tenido 2 mandatos, por lo tanto 8 años, y no han presentado ni la cuarta parte de eso. Así que nosotros dijimos que íbamos a laburar, que íbamos a poner la cara y que íbamos a intentar pensar la realidad de la provincia de forma distinta. Y la verdad que lo hemos logrado, estamos muy contentos con eso. Nos equivocamos muchas veces, seguramente para mucha gente, pero siempre pusimos la cara y laburamos siempre, no faltamos nunca. Y me parece que eso es una prioridad. ¿Hay mucha gente que falta, Carlos? Sí, hay muchos que faltan. De las cosas que imaginabas desde afuera y advertiste y percibiste de adentro, comprobaste de adentro, ¿cuáles son los vicios más dañinos para la los vicios más dañinos son las diputadas y los diputados que no van a las comisiones a laburar. Las comisiones trabajan generalmente miércoles, jueves. Más que los intereses, por ahí que los atraviesan para no votar determinados. Esa es otra cosa, esa es otra cosa si querés. Eso si querés lo charlamos, pero a mí lo que me parece que es muy interesante contarle a la gente, porque como bien me decía la querida Mónica Robeto, hay mucha gente que no sabe cómo se labura. Entonces vos tenés, nosotros estamos en 4 comisiones. En mi caso tengo Ecología y Medio Ambiente, Educación, Asuntos Laborales, y el gobernador me puso en la Comisión Provincial de Seguridad, lo cual yo siempre agradezco. Nosotros somos realmente muy críticos con el gobierno de la provincia de Santa Fe, y que él haya tenido el gesto de tolerancia y de amplitud política de llamarnos en la Comisión de Seguridad de la provincia, habla muy bien de la cabeza que por lo menos tiene Miguel Lichi a la hora de pensar en la amplitud. Nosotros laburamos mucho en esas 4 comisiones, pero hay diputadas y diputados que tienen 3 también o 4, y a veces en ese trabajo, que es donde van en primera instancia los proyectos que vos presentás, es necesario que estén. Y hay veces que no hay quórum en las comisiones. Suponete necesitas 5 diputados como mínimo para arrancar en algunas comisiones, y a veces no se llega a los 5. Si el proyecto no pasa por comisión, no se discute y no sale de comisión, no puede ser nunca. Mínimamente un proyecto tiene entre 3 y 4 comisiones, así que imagínate, tenés que tener una mecánica permanente. Igualmente lo que he visto es que la mayoría labura, la mayoría quiere ir, la mayoría debate, y después sí, en el recinto los que hablamos no somos muchos, pero efectivamente lo peor que creo que se le hace a la idea de la construcción de la política en la legislatura es no hacer notar que realmente se trabaja. Y la peor es no ir. Carlos, ¿y hay cosas que cambiarías en el funcionamiento de las cámaras? Sí, yo creo que tiene que haber una mayor transparencia, le tiene que ser más fácil a la gente saber cuánto ganamos los diputados, saber en dónde va la plata que se tiene, cuándo se sesiona, cuándo están las comisiones. Claro. Porque en realidad las secretarias de las comisiones informan permanentemente de eso. Es un muy buen laburo, pero la gente no lo ve. No lo ve, no es verdad. Y realmente la legislatura es un sitio en donde se puede ayudar a transformar la realidad de la provincia. Pero tendría que haber una mejor comunicación, una mayor transparencia. Así toda la Cámara de Diputados, a diferencia de la Cámara de Senadores, tenemos una mayor transparencia que la Cámara de Senadores, en donde la cosa sí hay bastante sombra, bastante oscuridad.
pero nosotros estamos intentando que haya más transparencia, como debe haber también transparencia en el Poder Judicial, por ejemplo. Exacto. Carlos, y tu posición con respecto a un tema que se discute mucho, que es el manejo de los subsidios de los legisladores, básicamente eso, el de los senadores, que se discutió mucho este año. Lo que pasa es que los diputados tienen. Pero mirá, lo que pasa es que la diferencia es tan grande en números. Nosotros para diputados nos dan lo que se denomina ayudas sociales, no son subsidios, porque por ahí hay una confusión en eso. Ayudas sociales, vos tenés en ayudas sociales, en el caso de diputados, 40.000 pesos. Por mes. Por mes, 40.000 pesos. Que no son para vos. No lo tenés ni en tu cuenta corriente. Hay una caja que tiene la Cámara de Diputados. Bien. Y de ahí tenés que habilitar a un cheque que se lo das en mano y a la firma del que lo va a cobrar. Exacto. O sea que ni la tocás esa plata. Que quede claro. Pero cada diputado elige a quién. Sí, puede ser una institución, una exactamente. Persona. Viene una carta, antecedentes, vos analizás, una persona que está desesperada. Nosotros somos muchos de ayudar, tenemos muchísima gente a la que ayudamos y a la que ayudamos también desde nuestro sueldo, porque hay una necesidad enorme de la gente, especialmente de trabajo. Ha vuelto a aparecer la urgencia de conseguir vamos a hablar de un puesto de laburo. Pero tenés 40.000, tal vez sea un poco más, 50.000 pesos, pero insisto, eso es absolutamente independiente. Y senadores tenés 10 veces más. Claro. Cada senador debe tener hoy como mínimo más de 500.000 pesos por mes. Entonces yo siempre digo que es noticia no el que gana la senaduría, sino el que la pierde. Porque si vos tenés más de 10.000 pesos por día para allá en ayuda social, y por derecha además, porque estamos hablando de social, institucional, que por ahí se dan una muy difícil para de un departamento. Por eso yo creo que hay 19 virreyes en la provincia de Santa Fe, y los 19 virreyes hay algunos que laburan y hay otros que no. Y eso habría que modificarlo. A mí me parece que sí, o por lo menos debatirlo de nuevo. ¿Hay hoy una cultura política que habilitaría la inexistencia de senadores? No sé, no creo. Creo que en todo caso habría que corregir la práctica política del Senado. De los proyectos que presentaste, ¿cuáles te votaron? ¿Cuáles fueron los que te votaron? ¿Cuáles los que no? Soy campeón mundial de proyectos mandados al archivo. Eso estoy convencido. Tengo 356 proyectos y soy campeón mundial de proyectos mandados al archivo, porque muchos pedidos de informe, porque nosotros realmente cuestionamos al Ejecutivo y al Judicial, como debe ser, por otra parte. Y de los proyectos de ley que nosotros alentamos, somos los segundos productores del proyecto de ley, eso también es interesante. Hay algunos que lo estamos discutiendo mucho, la ley provincial de educación, la ley de agroquímicos, que nos parece fundamental. Eso me gustaría que... Lo hablé bastante con Carlos Manesi, que es candidato a concejal por el Frente allí en Santa Fe, en el último Congreso de Salud Socioambiental, pero ese es un proyecto ambicioso, que falta sí o sí una decisión de la provincia. Yo diría de la nación, pero bueno, al menos arrancar con una decisión uniforme de la provincia. La provincia de San Luis ya lo tiene como ley, lo está haciendo. ¿De agroquímicos? Sí, San Luis. 1.500 metros prohibidos fumigar de forma terrestre del casco urbano, eso es lo nuestro, nosotros decimos lo mismo, y prohibición absoluta de la fumigación aérea. Prohibición absoluta de fumigación aérea. Absoluta, tal como nosotros queremos hacer ahora cuando lleguemos al Congreso de la Nación, si nuestro pueblo tiene la gauchada de votarnos por esto que estamos laburando. Si hay un reconocimiento, seremos votados. Si no hay reconocimiento, seguiremos laburando como siempre. Pero lo que me parece que es interesante es que la cuestión de los agroquímicos, decirle no, es entre otras cosas ver lo que hoy, recién ahora, comienza a aparecer en ciudades grandes como Rosario, en donde el 30% de la verdura que nosotros consumimos está contaminada. Y eso tiene que ver con lo que significa el veneno metido como motor de la producción. Se produce más en veneno que en alimentos. Claro, ya no solamente te imaginás el no a los agroquímicos en la soja, sino en las verduras. En todo, porque está afectando absolutamente todo. Y por eso es tan importante esta cuestión. Nosotros lo encadenamos al proyecto del año pasado, donde presentamos la ley de agroecología, para fomentar justamente una producción sin veneno. Y decirle a los productores con mucha humildad, con mucha modestia, porque ellos son evidentemente lo que saben, que hoy hay experiencias en provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Tucumán y Mendoza, por nombrarte las 5 más importantes de la Argentina, donde hay producción agroecológica y se gana dinero. Entonces, con esas experiencias le decimos, vamos a dejar de envenenar la tierra y la salud de cada uno de nosotros y tratemos de producir de esa manera. Cuesta mucho, porque como en el altar de la vida cotidiana está el Dios dinero, y eso parece ser urgente porque hay que empatarla a las necesidades,
no se quiere correr de este lugar, y en todo caso aparece una frase que yo escuché en la década del 90, cuando un obrero me decía, yo trabajo con el plomo, yo sé que me estoy agarrando de cáncer, pero mientras tenga salud voy a seguir laburando así porque es la única manera que me entre plata. Hoy es al revés el concepto. Pongo plaguicida, pongo lo que sea, total, mientras no me enferme sigo produciendo plata. Es para pensar. Hoy la provincia de Santa Fe tiene el doble de tasa de casos de cáncer de la Argentina, por estas cuestiones que están datos pasando. que marcaron los campamentos sanitarios. No solamente los campamentos además de otros... No, yo digo porque por ahí... datos oficiales. Del Ministerio por ahí el de Salud de la campamento Nación. se lo descalificó. Claro, se lo descalificó por una decisión política. Sí. Y fue descalificado además desde una de las usinas intelectuales que tiene el socialismo, como es la Facultad de Medicina, de Rosario. Ahí mismo fue corrido. Exactamente. Hasta el punto que el último congreso no lo pudo hacer en la medicina. facultad, sino lo hizo en los bifueros. Así es. Por eso a mí me parece muy grande interesante el debate de los intereses que atraviesan este tema, ¿no? Hay mucha guita porque la Argentina está manejada por multinacionales, la Argentina no está manejada por argentinos. Los argentinos, que son los gerentes de las multinacionales, laburan para afuera y no para adentro. Por lo tanto, que se muera la gente o que se muera la tierra le interesa nada. De hecho, una de las peores cuestiones que hoy está pasando en la Argentina, ni siquiera la Argentina lo debate. El 26 de abril de este año, el macrismo ordenó modificar la ley que regula la ANMAT. La ANMAT es un organismo estatal que es Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología. Dispone, a partir de esta reglamentación nueva, que las multinacionales de los remedios farmacéuticas, en lugar de tener 7 meses, que era lo que se pedía como mínimo de experimentación de los remedios que después ponían en las góndolas de las farmacias, ahora tengan 70 días. Y si no hay experimento, no importa, se pone igual en el registro comercial. Hoy ya la gente de nuestra provincia empieza a pensar, che, en lugar de pagar 40% más de luz, 70% más de agua, ¿por qué no le cobran a las multinacionales cerealeras que exportan? Eso lo impusimos en 10 años. Y eso, por ejemplo, no... Se debate, ya empieza a debatirse. Ya empieza a debatirse. Siendo 2 sobre 50. Si fuéramos más, la cosa sería más simple. Estamos haciendo una ley provincial de educación en donde decimos, todo aquello que tenga el 100% de subsidio estatal es estatal. Basta de una educación privada financiada por lo estatal, porque termina siendo una estafa para los padres que supuestamente van a una educación distinta y reciben lo mismo y que además tienen que pagar 2 veces. Entonces nosotros estamos debatiendo esas cuestiones, estamos debatiendo esta cuestión de los agrotóxicos, estamos debatiendo la necesidad, por ejemplo, de lo que supone que los jueces en la provincia de Santa Fe se elijan cada 4 años. No puede ser que los jueces sean eternos. Y no puede ser, como sucede ahora, que los jueces son nombrados por el acuerdo de los grandes partidos políticos, el socialismo, el radicalismo, el peronismo y el PRO, siendo que estos tipos muchas veces terminan siendo funcionarios hace 3 meses atrás. ¿A dónde está la independencia del Poder Judicial, la transparencia? Eso ya no existe en la provincia de Santa Fe. Decimos que no a la emergencia en seguridad, porque la emergencia de seguridad le dio la posibilidad al ministro Puyaro y al gobierno de Lichi a comprar lo que se les antoja en materia de seguridad sin rendir cuentas. ¿Y cuál termina siendo el resultado? Pibas y pibes encerrados, pibas y pibes asesinados y los delincuentes de guante blanco manejando el negocio, el contrabando de armas, la trata de personas y el narcotráfico cómodos y tranquilos en el centro de Rosario, de Santa Fe, de Rafael y de Venado. ¿No se modificó nada? Hoy la Argentina es el segundo exportador de metanfetaminas de América hacia Europa. Y en la provincia de Santa Fe, en donde los números oficiales dicen que solamente se secuestró un comprimido de metanfetaminas, se nos están muriendo los chicos cuando van a las fiestas electrónicas, como pasó en Arroyo Seco el 31 de diciembre pasado. Entonces me parece que una cuestión son ciertos números que se dicen, pero no la cantidad de hechos de violencia que se están registrando en el Gran Rosario y en el Gran Santa Fe. Carlos, ¿tenés alguna posición respecto a qué hacer con el tema del narcotráfico? Si el tema de legalizar ayudaría a romper las mafias. Yo creo que porque sí. Es un debate que quizás... no, es un debate que hay que darlo y nosotros incluso lo damos dentro del propio frente. No imagino solamente en legalizar la marihuana como se hizo en Uruguay, sino buscar una forma para... En Portugal está todo legalizado. Portugal tiene una de las tasas criminales más bajas del mundo y tiene legalizado el consumo de cualquier sustancia.
de cualquier sustancia, es impactante. Pensá hoy todo lo que se discute legalizar o no el consumo de marihuana. Alrededor de la droga, no, digamos. Porque eso lo maneja el Estado. Por eso la política que había pensado Mujica era interesantísimo. ¿Dónde está la economía delictiva? Cuando se hace ilegal, el negocio es más grande y aparecen las mafias que manejan eso. Al Capone, para que la gente entienda. La película sobre los intocables, ahí lo va a ver con exactitud. ¿Por qué Al Capone se hace multimillonario? Porque le declararon ilegal el negocio que le ordenaron hacer a él, que era el tráfico de alcohol. Exacto. Cuanto es ilegal el negocio se hace muy grande. El debate, que después se dirime a los tiros, es la banda de los que laburan con los que hacen ese negocio ilegal. Exactamente. Después habrá que ver, por supuesto, qué hacer para predicar, para trabajar en la prevención. Y por eso me pareció interesante lo de Mujica. Mujica dice, va al Estado, produce, distribuye y controla sanitariamente el Estado y saca del lado a las mafias. Está muy bien pensado eso. Por eso digo, hay que seguirlo con atención. El tema es que a veces se sospecha que los que deciden están ahí en medio también de este negocio, que la droga a veces hasta financia campañas políticas. Y esto aparece ahora, para esta elección. El gobernador de Corrientes, Colombia, está vinculado al narcotráfico por un juez federal de nuestra provincia, como es el doctor Aldo Alurralde de la ciudad de Reconquista. Efectivamente es así. Pero ¿qué es lo que financia más la corrupción? Para mí, el negocio de las grandes empresas, que es tratado como legal. Claro. ¿Cuál es la droga que más mata? No tengo duda, es el automóvil. Después viene el tabaco, después viene el alcohol. La droga en sí como sustancia no mata. Lo que termina matando en el caso de las sustancias declaradas ilegales son las economías mafiosas. Carlos, te preguntaba qué estaba en juego, si vos considerás como muchos que en caso de tener mayoría los diputados del actual gobierno habría leyes más duras, por ejemplo en cuanto a los trabajadores. Sí, a la cuestión laboral, sería impactante. Yo creo que sí, nosotros estamos viviendo hoy la tercera etapa del gobierno de los bancos, aquello que Manuel Dorrego decía con exactitud sobre finales de la década del 20 del siglo XIX, ojo con la aristocracia de los bancos. Y la aristocracia de los bancos manejó la política argentina en los últimos 50 años en tres etapas. 1976-1983 durante la dictadura, la década del 90 del menemato y el del arruismo, y después en esta etapa. ¿Por qué son los que gobiernan? Porque son los que más ganancia tienen hoy. Los bancos son los que más ganan. Y cuando ganan los bancos, ganan lo financiero. Cuando gana lo financiero, pierde lo productivo. Pierde el desarrollo de la pequeña y mediana industria, sea de la ciudad o sea del campo. Pierde lo directamente vinculado a lo local, a lo cercano. Por eso se pierden fuentes laborales, por eso la importación exacerbada. Por eso hoy el padecimiento grande que encontrás en los 19 departamentos de la provincia son la enorme cantidad de pibas y pibes que ni siquiera hoy encuentran un puesto de trabajo inestable. Y ni hablemos los que tenemos más de 40 años, encontrar un puesto de laburo estable y en blanco es el regreso tremendo de la década del 90. Cuando ganan los bancos, termina perdiendo lo productivo, termina perdiendo la gente. Así que estoy convencido que si el macrismo llega a ganar con una gran diferencia de votos, vamos a tener por esos votos una profundización de la política económica de las botas, de la dictadura, como muchas veces dijimos. Bueno, y también está, a ver, en debate continuamente el tema de lo que sucedió en los 12 años de gobierno anterior, a ver, las sospechas de corrupción. Sí. ¿Cuál es tu análisis en cuanto a eso? No, yo creo que yo siempre dije que también se generó. Totalmente, yo siempre dije que hay que separar lo bueno y de lo malo y especialmente no ser necios. Es de necios negar lo bueno y es de necios negar lo malo. El kirchnerismo tuvo cosas muy buenas y tuvo cosas muy malas. Uno se queda, obviamente, en esta pelea de lo que se viene por las cosas muy buenas. Entonces vos decís, asignación universal por hijo estuvo bien. De hecho, es una de las que se queda. Protección del trabajo y del mercado interno a partir de subsidios. ¿Está mal o está bien? Hoy, por lo que se está viendo, está bien. Subsidios a lo que tiene que ver lo energético, con todo lo que hoy estamos pagando por la cuestión de la luz o del gas, por ejemplo. ¿Está bien o está mal? A mí me parece que está bien. ¿Qué es lo que está mal? Los empresarios amigos, la profundización de la dependencia con las minerías a cielo abierto, con la explotación del mar, con no tener una marina mercante, no tener un proyecto nacional para la recuperación de la industria nacional ferroviaria, por ejemplo. Eso lo pudo haber hecho el kirchnerismo, pero se ve que no lo quiso hacer. Nosotros seguimos impulsando eso, el regreso del tren para todos, es fundamental.
Así que me parece que entre lo bueno y lo malo, hoy lo que hay que hacer es intentar la construcción de un gran frente que, sabiendo de esas cosas malas, sin embargo, no le cierre la puerta a la gente que confió en lo mejor que se produjo en aquella época. Y eso creo que hay que tenerlo bien abierto, bien amplia la cabeza para pensar un 2019 distinto. Bueno, y en la provincia de Santa Fe, ¿cómo estamos? Yo soy de la idea siempre de reconocer lo bueno, como te dije recién. Yo creo que Luis Contigiani es un excelente candidato a diputado, pero lo que dice y hace Luis Contigiani como ministro de la Producción no dice ni hace el gobernador de la provincia, Miguel Lichi. Lichi fue el primero que le votó el endeudamiento a Macri por 17.000 millones de dólares, con una frase lamentable de la actual candidata a diputada número 3 del socialismo, Alicia Siciliani, que dijo que hay que reconocer los pueblos del mundo han sido derrotados por el capital financiero. Da vergüenza que una mujer en nombre del socialismo de toda la vida diga esa frase. Con esa frase votaron a favor del endeudamiento externo. ¿Y después qué pasó? Contrataron un endeudamiento por 500 millones de dólares con los mismos bancos que habían negociado con el macrismo, en lugar de hacer una reforma impositiva para que en la provincia alguna vez en la vida paguen los que más tienen, porque terminamos pagando como siempre más de luz, más de agua nosotros. Ahí se exhibe la cobardía del gobierno socialista frente a esto. En política de seguridad, Puyaro hizo lo mismo que Patricia Bullrich. Firmó la adhesión al decreto 228 del 21 de enero de 2016, firmado en aquel momento por Gabriela Michetti, emergencia en seguridad nacional, fuerzas federales en cada una de las provincias, combatir el narcomenudeo, pero dejar absolutamente en libertad a los delincuentes en guante blanco, que son los que invierten en la pasta base de coca que después se convierte en cocaína, o los que invierten, por ejemplo, en la producción de metanfetaminas. Llenás las cárceles de gente pobre, de mamás pobres además, y dejás en libertad a los delincuentes de guante blanco. O sea, en las políticas estructurales, Lichi hizo lo mismo que hizo Macri. Y en relación a lo que significó la defensa de las fuentes laborales, nunca hay que olvidarse del cierre de muchas empresas. Incluso empezamos el año macrista acá con lo que fue el frigorífico Totora. Sí, el 4 de enero. Exactamente, empezamos allí a ver la cuestión de los despidos y ver que cuando no había nichos de negocios a nivel nacional, no se salvaron las fuentes de trabajo en la provincia de Santa Fe. La situación de Sancor e incluso esto de seguir dependiendo del modelo del sojalismo exacerbado. El Ministerio de Producción aplica lo que dicen las grandes multinacionales cerealeras. Y ahí hay una contradicción en lo que dice Luis. E incluso cuando vas al control del medio ambiente, vos te encontrás con que la habilitación para fumigar no viene del Ministerio del Medio Ambiente, viene del Ministerio de la Producción. La matriz productiva hoy de Santa Fe es hija directo de lo que impone la Bolsa de Comercio de Rosario. Yo siempre suelo decir que a veces me parece que es más gobernador el señor Paduán, que es el representante de Vicentini, que es el titular de la Bolsa de Comercio de Rosario, que Miguel Lichi. Porque cuando Lichi inaugura su primer periodo como gobernador y va a la legislatura a decir su discurso, su plataforma política, su manera de pensar filosóficamente la provincia, él dice, el Estado al servicio de las grandes empresas. No, estamos en desacuerdo. El Estado tiene que estar a favor de las grandes mayorías y a partir de esas necesidades pensar el desarrollo empresarial, el desarrollo económico. Es al revés, es pensar desde adentro. Bueno, en la realidad de punibilidad nosotros tenemos una posición muy clara. Es de cínico y de cobardes creer que la violencia en la sociedad argentina es responsabilidad de las chicas y de los chicos menores de 16 años. De 14 a 16 años, el nivel de homicidios que se reconoce en las estadísticas oficiales es el 0,5%. Si encerramos a todos los pibes de 14 a 16 años, solamente vamos a reducir el número de homicidios en el 0,5%. El 99,5% lo comete gente como nosotros, los adultos que hemos hecho esta sociedad de porquería en la que estamos, en donde estamos tan cobardes que vamos a acusar a nuestros pibes de lo que hicimos nosotros. Me parece que es cobarde, es cínico y absolutamente inservible, porque el delito va a seguir existiendo porque, insisto, el 99,5% de los homicidios corresponde a gente mayor de edad y mayor de 21 años además. Así que me parece absolutamente demencial pensar en una baja de punibilidad. Falso, absolutamente falso y cobarde. Y después lo otro,
lo que tiene que ver con los fueros. Los fueros tiene que ver con que el legislador enfrenta grandes intereses y necesita en su denuncia avanzar en la investigación y en la producción de leyes que vayan en contra de aquellos que le hacen mal a la sociedad. Ir en contra de los fueros por una cuestión personal, en todo caso, será un debate para decir, bueno, debido querer tener los fueros, no querer tener los fueros, pero tiene más que ver, me parece, con un show montado sobre una cuestión de una figura en donde Elisa Carrió lo eligió como síntesis de la corrupción del kirchnerismo. Bueno, pensando en la provincia de Santa Fe, en las leyes que faltan, lo escuché al intendente trasladarle, por ejemplo, a los precandidatos que han visitado esta semana la municipalidad, el tema de las coparticipaciones. Habrá que discutir mucho la distribución de los ingresos, ¿no? Ahí también es algo interesantísimo. Nosotros ahora somos acreedores de la nación. Vos como acreedor, está bien, le podés decir al que te debe, pagame como pueda, pero pagame. La nación nos debe en coparticipación 50.000 millones de pesos a todos los santafesinos. Como Macri se lo va a pagar cuando se le antoje, entonces el gobernador Lichi tenía la gran posibilidad de habernos reunido a todos los actores políticos de la sociedad santafesina, ya que no nos va a pagar, hagámonos cargo de lo que nos robaron. Nos robaron el derecho de cobrar los impuestos a los exportadores que tiene la provincia de Santa Fe. Si vos cobras solamente el 5% de ingresos brutos a las exportadoras, que son 13 ubicadas en la provincia de Santa Fe, 5%, tenés 17.000 millones de pesos por año. La mayoría en esta zona, ¿no? La mayoría en nuestra zona sur. Lichi le está pidiendo por favor al gobierno de Macri que le pague 7.500 millones de pesos por año en 2 años y después títulos, bonos, papeles. Es horrible esa defensa. No existe como defensa de los intereses santafesinos. Lo que hay que decirle a Lichi, que si tiene la posibilidad de cobrar 17.500 millones, 18.000 millones de pesos por año, vaya por eso. Vaya por lo que nos robaron el 12 de septiembre de 1866, cuando en la Casa de Gobierno de Santa Fe, en el viejo Cabildo de Santa Fe, se hizo una convención constituyente y allí la nación nos impuso, Buenos Aires nos impuso que como estábamos en guerra con el Paraguay, las provincias tenían que dejar de cobrar ese derecho de la exportación. Desde entonces hasta hoy nos robaron ese derecho. Basta, terminó la guerra del Paraguay, las necesidades en las provincias son muy grandes, basta de bancarse ese robo. Tendríamos mucha plata. Y después, si planteas eso, que te la paguen cuando quieran. Porque total vos vas a tener más plata cobrándole a los que realmente laburan mucho y bien, usando el territorio de la provincia de Santa Fe y generándole malestar ambiental y laboral a la provincia de Santa Fe. Carlos, ¿por qué no se le puede cobrar a los exportadores? Porque no quieren. Porque no se animan. ¿Cuál es el interés que atraviesa a todos los gobiernos? Yo no sé si ese interés. Yo creo que es debilidad. ¿A qué? La idea de que la política gerencia, vos vas a encontrar que desde los años 90 hasta acá, la idea de que la política gerencia, gerenciar es justamente administrar lo que otros te dicen que hagas. La política está para transformar. Si nosotros vamos a defender a Santa Fe, recuperemos esos derechos a la exportación, porque es obsceno que una tienda pague ingresos brutos y que Cargill, que hoy factura 100.000 pesos por minuto, no lo pague. Es obsceno. Entonces hay que tener la valentía necesaria. Legislativa también. Política. Del Ejecutivo. Del Ejecutivo. Nosotros ya hicimos 5 proyectos en este sentido. 5 en el caso que se aprueben, tendría que se lo ordenarían al Ejecutivo. Exactamente. Que lo cumpla. Pero no pasa por diputado tampoco. No lo aprueban en diputado. Nosotros en diputados no lo podemos hacer aprobar. Somos 2. Insisto, por eso lo que siempre decimos, para vivir diferente hay que votar diferente. Esa es la gauchada que le pedimos a la gente. No que nos vote, que lo piense. Únicamente que lo piense. Si vota siempre igual, ¿qué resultado va a tener? El mismo de siempre. Carlos, gracias por la visita. No, gracias a ustedes. Avenida Saldo Grande, estuviste allí en AFA y ahora vas a San Genaro. Y ahora vamos a San Genaro. Y después vamos al Corta y después vamos a Santa Fe. No es la última de San José del Rincón, no la última ciudad de Santa Fe. Creo que la penúltima San Genaro. Por ese lado, sí, exactamente.